surgió con pandillas que extorsionaron a mi hermana. Pues ellos en un inicio fue con mi hermana que se fueron en contra, pero luego después del tiempo que pasa y mi hermana ya se había cambiado de domicilio y todo, ellos me ubican. Entonces al momento de ubicarme, ellos dan con mi casa, dan con mi trabajo, saben quién soy yo. Entonces el temor mío era bastante grande. De pronto empecé a recibir llamadas también, las cuales me hicieron venir y tomar decisiones en las cuales en un inicio era dentro de Guatemala, pero al mismo tiempo, ya al ver las cosas tan complicadas que estaban, tanto por mi familia antes que nada, de no ponerla en riesgo, yo tomo la decisión de salir de Guatemala. En lo que fue diciembre del 2010, ya me notificaron de que se había sido reconocido. Mi documento me lo entregaron en enero. Y sí, te digo, o sea, fue un alivio bastante grande. Me sentí así como en casa nuevamente, ¿no? Así como que, híjole, ya tengo un documento que me ampare. Era complicado aún. ¿Por qué? Porque el FM3 aún con ese no podías trabajar. O sea, mucha gente, de hecho, la residencia no te la acepta para trabajar, ¿no? Pero el FM3 aún era más complicado, porque no te podían dar de alta y todo. Pero ya luego de eso ya me dieron lo que era la residencia. Y te digo, pues ahora, ¿qué te puedo decir? Ahí sí que gracias a Dios tengo un trabajo. Pues la verdad sí me siento bastante bien. Y desde el primer día que llegué a Sin Fronteras, la verdad es que no hay palabras para venir y decir gracias a Sin Fronteras estoy de pie nuevamente. O sea, no hay palabras para darle gracias, ¿no? Porque sí, desde que tú llegas a Sin Fronteras te hace saber de que no estás solo, de que de una u otra manera ustedes aquí lo ayudan a uno, ¿no? Y es algo que se agradece porque no estás en tu país. O sea, ¿quién te va a echar la mano como lo haces Sin Fronteras, ¿no? Acá donde yo estoy trabajando, ya hace tiempo atrás yo ya puedo obtener una tienda. Estoy trabajando en tiendas Oxxo. No lo he hecho porque ahorita le estoy dando prioridad a lo que ha sido la naturalización. Al obtener una tienda, en un inicio se me complicaría por los horarios, que no me estarían dando permiso, ¿no? Yo le comentaba a Carolina de que mi mentalidad de tener una tienda de Oxxo es poder venir y ayudar a gente, justamente paisanos o de El Salvador, gente extranjera, ¿no? Que se le complica tener trabajo. Entonces justamente hoy platicaba con Carolina y le digo, lo quiero hacer, pero me gustaría que mi tienda fuera de gente extranjera. ¿Por qué? Por lo mismo, la situación que yo paso, que sí es complicado. Entonces ahorita eso es lo que yo pretendo. Ahorita le pedí a Carolina si me podían ayudar. Necesito sacar unos cursos contables en el CETES. Para ver si me pueden extender una carta para que no me pidan el acta de nacimiento, porque fue lo que estudié en Guatemala, contabilidad, y quiero sacar unos cursos acá. Ya también lo de mi casa ya casi lo tengo, entonces ya estoy bastante avanzado acá.